En la tradición astrológica, Tauro es conocido por su fortaleza, su paciencia y su extraordinaria capacidad para construir. Sin embargo, existe una dimensión mucho menos mencionada que permanece casi oculta bajo la imagen del signo tranquilo y perseverante. Esa habilidad desconocida no consiste únicamente en resistir el paso del tiempo, sino en transformar lentamente cualquier realidad hasta convertirla en una obra perdurable. No es un cambio explosivo, sino una alquimia silenciosa que actúa mientras el resto del mundo apenas percibe que algo está sucediendo. Desde una mirada simbólica, Tauro pertenece al elemento tierra, pero en su interior también guarda la memoria del origen de toda vida. La tierra no solo sostiene, también hace germinar. Esa diferencia es fundamental. Mientras otros signos buscan conquistar el horizonte, Tauro posee el extraño don de convertir una simple semilla en un bosque. Esa capacidad creadora rara vez recibe reconocimiento porque sus resultados aparecen después de largos ciclos, cuando el esfuerzo ya ha sido olvidado. Los antiguos astrólogos observaban que el toro no desperdicia energía. Cada paso parece calculado por un ritmo invisible que responde al movimiento de los cielos. Allí nace una de sus habilidades más profundas, la administración casi instintiva de la fuerza vital. En lugar de consumirla en impulsos pasajeros, la concentra hasta que alcanza una intensidad extraordinaria. Cuando finalmente actúa, parece que el universo entero empuja en la misma dirección. Existe una leyenda simbólica que describe a Tauro como el guardián de los tesoros ocultos bajo las montañas. Esa imagen representa una verdad astrológica, posee una sensibilidad especial para descubrir riquezas donde nadie más las buscaría. No se trata únicamente de bienes materiales, sino de talentos dormidos, oportunidades ignoradas, relaciones sólidas y conocimientos que permanecen enterrados bajo capas de tiempo y paciencia. La habilidad desconocida de Tauro consiste también en escuchar el lenguaje del silencio. Mientras muchos signos necesitan movimiento constante para comprender el mundo, Tauro encuentra respuestas precisamente cuando todo parece inmóvil. Esa quietud nunca es pasividad. Es un estado de profunda observación donde cada detalle adquiere significado hasta revelar caminos invisibles para los demás. En la dimensión épica del zodiaco, el toro representa al constructor de imperios duraderos. No levanta castillos sobre arena ni persigue victorias efímeras. Cada decisión busca desafiar al tiempo. Esa mentalidad convierte incluso los pequeños actos cotidianos en los primeros ladrillos de una fortaleza destinada a resistir generaciones. El planeta Venus, regente de Tauro, suele relacionarse con la belleza y el placer, pero desde una perspectiva más profunda simboliza la capacidad de armonizar fuerzas aparentemente opuestas. La habilidad oculta del signo consiste en encontrar equilibrio incluso en medio del conflicto. Allí donde otros perciben caos, Tauro descubre el punto exacto donde las piezas comienzan a encajar. Cuando las tormentas atraviesan el firmamento simbólico, muchos buscan refugio. Tauro, en cambio, desarrolla una resistencia que parece alimentarse precisamente de esas pruebas. Cada obstáculo añade una nueva capa de firmeza a su carácter. Las dificultades no destruyen su esencia, la refinan como el fuego transforma el metal en una espada más resistente. Existe además un magnetismo poco comprendido. No necesita imponerse para ejercer influencia. Su estabilidad genera confianza de manera natural. Personas, proyectos e incluso oportunidades terminan gravitando alrededor de esa energía serena que transmite la sensación de permanencia. Es un liderazgo silencioso que no depende del ruido ni de la exhibición. En el plano espiritual, Tauro guarda una relación especial con la abundancia entendida como un flujo constante y equilibrado. La habilidad desconocida consiste en convertir la escasez en crecimiento mediante disciplina, constancia y fe en los procesos largos. Mientras otros abandonan al no obtener resultados inmediatos, Tauro continúa avanzando hasta que aquello que parecía imposible termina manifestándose. También existe un talento extraordinario para devolver estabilidad a lo que parece perdido. Allí donde una estructura amenaza con derrumbarse, Tauro encuentra el punto exacto que aún puede sostenerse y comienza desde allí una reconstrucción paciente. Esa capacidad convierte las crisis en oportunidades para crear algo incluso más fuerte que lo anterior. En la narrativa simbólica del zodiaco, el toro no libra batallas por orgullo, sino por aquello que considera verdaderamente valioso. Esa diferencia transforma cada enfrentamiento en una misión casi sagrada. La fuerza deja de ser violencia y se convierte en protección. La determinación deja de ser obstinación para convertirse en fidelidad a un propósito superior.
Hay momentos en los que parece que el universo entero exige velocidad. Es precisamente entonces cuando la mayor habilidad de Tauro revela todo su poder. Mientras el mundo corre sin dirección, el signo mantiene el rumbo. Esa aparente lentitud termina superando a quienes agotaron su energía demasiado pronto. Como las montañas que sobreviven a las estaciones, Tauro demuestra que la verdadera grandeza pertenece a aquello que permanece. En la dimensión más elevada de su simbolismo, Tauro encarna la fuerza capaz de transformar el tiempo en aliado. No lucha contra los ciclos, sino que aprende a caminar con ellos. Cada amanecer representa una piedra más en el sendero hacia una obra destinada a perdurar mucho más allá del instante presente. Así, la habilidad desconocida de Tauro no reside únicamente en su resistencia, ni en su capacidad para construir o proteger. Su verdadero poder consiste en convertir la paciencia en una fuerza creadora capaz de cambiar destinos enteros sin necesidad de estridencias. Como el toro mítico que avanza con paso firme bajo un cielo lleno de constelaciones, su victoria no nace de la rapidez, sino de la certeza inquebrantable de que todo aquello que se cultiva con perseverancia termina floreciendo cuando llega el momento señalado por las estrellas. Existe un aspecto de Tauro que pocas veces aparece en las interpretaciones tradicionales, su extraordinaria relación con los ciclos invisibles del tiempo. Desde una perspectiva astrológica, este signo no avanza únicamente siguiendo el calendario de los días o el movimiento aparente de las estaciones. Su auténtica fuerza surge de una sincronización simbólica con ritmos mucho más profundos, aquellos que gobiernan la maduración de las montañas, el crecimiento de los árboles centenarios y la lenta transformación de la materia en algo más perfecto. Allí donde otros signos sienten ansiedad por alcanzar rápidamente un objetivo, Tauro parece escuchar un reloj secreto cuyo compás solo revela su significado cuando las circunstancias han alcanzado el momento adecuado. Esa conexión con los grandes ciclos convierte a Tauro en un arquitecto del destino. No porque pueda modificar el curso de las estrellas, sino porque comprende intuitivamente que toda construcción verdaderamente importante necesita raíces antes que altura. Mientras otras energías concentran sus esfuerzos en levantar torres visibles, Tauro dedica largos periodos a fortalecer los cimientos ocultos. Es precisamente esa preparación silenciosa la que explica por qué muchas de sus mayores victorias parecen inesperadas para quienes solo observan el resultado final. En el lenguaje épico de la astrología, el toro simboliza al guardián de los reinos interiores. Cada ser humano posee un territorio invisible formado por convicciones, valores, sueños y principios. En ese paisaje simbólico, Tauro desempeña el papel del centinela que impide que las tormentas externas destruyan aquello que constituye la verdadera riqueza del espíritu. Su fuerza no consiste únicamente en conservar, sino en proteger aquello que merece sobrevivir al paso de los años. Existe también una cualidad relacionada con la memoria energética. Según diversas corrientes esotéricas, Tauro posee la capacidad de impregnar los lugares, los objetos y las obras con una sensación de permanencia. No se trata de un fenómeno físico, sino de un símbolo de su manera de actuar. Todo aquello que nace bajo su influencia parece adquirir una vocación de continuidad. Una idea, una tradición, una creación artística o un proyecto elaborado con esa energía suele conservar su esencia incluso cuando atraviesa profundas transformaciones. La influencia de Venus aporta además un matiz poco explorado. Más allá de la belleza exterior, este planeta representa la capacidad de descubrir armonía donde otros únicamente encuentran fragmentos inconexos. Tauro desarrolla entonces un talento singular para reunir elementos dispersos hasta convertirlos en una unidad sólida. Lo que parecía incompatible encuentra un punto de equilibrio gracias a una paciencia que nunca busca imponer, sino integrar. En numerosas tradiciones simbólicas, el toro aparece como un ser que conoce el lenguaje de la abundancia sin caer en el exceso. Esa enseñanza contiene una profunda dimensión espiritual. La auténtica prosperidad no consiste en acumular sin medida, sino en comprender el valor de cada recurso, de cada experiencia y de cada oportunidad. Tauro recuerda que incluso la mayor riqueza pierde significado cuando desaparece la capacidad de apreciarla. Hay además un poder silencioso relacionado con la estabilidad emocional. Mientras muchas energías reaccionan inmediatamente a los cambios del entorno, Tauro posee la facultad de convertirse en un punto de referencia alrededor del cual otros encuentran serenidad. No porque ignore las dificultades, sino porque desarrolla una resistencia interior que le permite sostener la calma incluso cuando el horizonte parece oscurecerse. Esa serenidad actúa como una antorcha durante las épocas de incertidumbre. En la narrativa heroica del zodiaco, el viaje de Tauro no consiste en conquistar territorios desconocidos, sino en conquistar la propia permanencia.
cada desafío representa una prueba destinada a demostrar que la verdadera fortaleza no depende del impulso inicial, sino de la capacidad para permanecer fiel a una visión cuando el entusiasmo pasajero ya se ha disipado. Es entonces cuando emerge su auténtico carácter, comparable al de una montaña que soporta siglos de viento sin renunciar a su forma esencial. También se atribuye a Tauro una relación especial con el poder creador del silencio. En un mundo dominado por la velocidad y el ruido, este signo encuentra inspiración precisamente en los espacios donde aparentemente no ocurre nada. Allí germinan las ideas más resistentes, los proyectos más sólidos y las decisiones más sabias. Su quietud nunca representa inmovilidad, es el terreno fértil donde las posibilidades invisibles comienzan a tomar forma antes de manifestarse. Existe igualmente una dimensión iniciática en su camino. Cada pérdida, cada espera y cada aparente retraso forman parte de una enseñanza destinada a fortalecer una virtud superior, la confianza en los procesos naturales. Tauro descubre que ninguna estación permanece para siempre y que incluso el invierno más largo prepara el nacimiento de una primavera más poderosa. Esa certeza le permite avanzar cuando otros abandonan, sostener la esperanza cuando parece escasear y continuar edificando cuando todavía no existen señales visibles del resultado. Al alcanzar su expresión más elevada, Tauro deja de ser únicamente el símbolo de la resistencia para convertirse en la imagen del creador paciente. Su legado no se mide por la rapidez con la que alcanza una meta, sino por la profundidad de la huella que deja en el tiempo. Como el antiguo toro celestial que atraviesa los firmamentos sin alterar jamás la firmeza de su paso, recuerda que las obras destinadas a perdurar siempre nacen de una voluntad serena, de una perseverancia inquebrantable y de una confianza absoluta en que las semillas más valiosas florecen cuando el universo considera que ha llegado la hora de revelar toda su grandeza. Uno de los simbolismos más profundos asociados a Tauro es su condición de custodio del umbral entre el potencial y la manifestación. Desde una perspectiva astrológica, este signo representa el instante en el que una idea deja de pertenecer únicamente al reino de lo posible para comenzar a adquirir forma dentro del mundo tangible. Esa función va mucho más allá de la simple perseverancia. Implica la capacidad de dar cuerpo a aquello que antes solo existía como una intuición, una visión o un deseo. En ese sentido, Tauro simboliza el puente entre el cielo de las posibilidades y la tierra de las realizaciones. Esta cualidad convierte al toro en un auténtico forjador de realidades. Mientras otras energías se sienten atraídas por el descubrimiento o la conquista, Tauro concentra su poder en el proceso de consolidación. Comprende, en el lenguaje simbólico de la astrología, que toda creación atraviesa un periodo invisible de fortalecimiento antes de poder sostenerse por sí misma. Esa comprensión le permite actuar con una serenidad que, lejos de ser lentitud, refleja una profunda confianza en los ritmos universales. En muchas corrientes esotéricas, el segundo signo del zodiaco se relaciona con el concepto del templo interior. No se trata de un edificio físico, sino de un espacio simbólico donde habitan los principios que sostienen una existencia plena. Cada experiencia, cada dificultad y cada logro representan piedras con las que ese templo va siendo construido. Tauro posee el don de seleccionar cuidadosamente cuáles de esas piedras merecen permanecer y cuáles deben ser reemplazadas para que la estructura alcance una estabilidad cada vez mayor. Existe además una afinidad especial con el principio de la permanencia consciente. Todo cambia en el universo, pero Tauro enseña que algunos valores pueden conservarse mientras evolucionan las circunstancias. La fidelidad, la lealtad, la paciencia y el compromiso dejan de ser simples cualidades personales para convertirse en auténticas fuerzas cósmicas que permiten atravesar épocas de transformación sin perder la propia identidad. Esa capacidad de permanecer fiel a la esencia mientras el entorno se modifica constituye uno de los aspectos más poderosos y menos explorados del simbolismo taurino. En la narrativa épica del firmamento, el toro no aparece como un héroe impulsado por la gloria inmediata. Su epopeya consiste en dominar el arte de la continuidad. Cada amanecer representa una nueva oportunidad para reforzar aquello que ya ha comenzado a construirse. No necesita reinventarse constantemente porque comprende que la verdadera evolución también consiste en profundizar en aquello que ya posee un fundamento sólido. Esta visión está estrechamente ligada a un antiguo simbolismo agrícola. Antes de que existieran las grandes ciudades, el toro era considerado un compañero indispensable para preparar la tierra fértil. Desde una lectura astrológica, esta imagen trasciende el ámbito material. Tauro prepara el terreno donde podrán florecer las oportunidades futuras. Su verdadera misión no consiste únicamente en recoger frutos, sino en hacer posible que esos frutos existan algún día.
Esa diferencia convierte cada esfuerzo silencioso en un acto de enorme trascendencia. También resulta significativo el vínculo de Tauro con la noción de abundancia generativa. La prosperidad que representa este signo no permanece inmóvil ni encerrada sobre sí misma. Al contrario, posee la capacidad de multiplicarse cuando encuentra un propósito elevado. Así, la riqueza simbólica de Tauro no se limita a conservar recursos, sino que consiste en hacer que esos recursos alimenten nuevos ciclos de crecimiento, aprendizaje y creación. En un nivel más profundo, Tauro desarrolla una relación singular con el valor de la presencia. Mientras muchas energías permanecen orientadas hacia el pasado o el futuro, este signo encuentra una fuerza extraordinaria en la plena conciencia del instante presente. Esa conexión con el ahora le permite percibir detalles que suelen escapar a quienes viven dominados por la prisa. En la quietud descubre señales, oportunidades y respuestas que permanecen invisibles para una mirada apresurada. Dentro del imaginario heroico, existe la figura del guardián que permanece junto a la puerta mientras todos los demás parten hacia la aventura. Aunque pueda parecer un papel secundario, en realidad sostiene el equilibrio de toda la historia. Tauro encarna precisamente esa función. Mientras otros exploran territorios desconocidos, él protege aquello que hace posible el regreso, preservando la continuidad de la memoria, las tradiciones y los valores fundamentales. Otra faceta poco desarrollada es su extraordinaria capacidad para transformar la repetición en excelencia. Aquello que para otros resulta monótono, para Tauro representa una oportunidad de perfeccionamiento constante. Cada gesto repetido añade precisión, experiencia y profundidad. De ese modo, la rutina deja de ser un obstáculo para convertirse en el taller donde nacen las grandes obras. El dominio no aparece por inspiración repentina, sino como consecuencia de miles de pequeños actos realizados con la misma dedicación. En el plano simbólico, también puede considerarse a Tauro como el guardián del fuego oculto bajo la tierra. A simple vista, la superficie parece inmóvil, pero en las profundidades existe una energía inmensa esperando el momento adecuado para manifestarse. Esa imagen refleja la intensidad interior de este signo. Su aparente serenidad no implica ausencia de pasión, sino una voluntad capaz de contener una fuerza enorme sin desperdiciarla en impulsos pasajeros. Cuando alcanza la expresión más elevada de su naturaleza, Tauro comprende que el mayor legado no consiste únicamente en dejar obras materiales, sino en transmitir estabilidad, confianza y continuidad a todo cuanto toca. Su victoria definitiva no se mide por la velocidad de sus conquistas, sino por la capacidad de construir realidades que continúan creciendo mucho después de haber comenzado. Como las antiguas constelaciones que permanecen orientando a los viajeros generación tras generación, el espíritu de Tauro recuerda que las creaciones más extraordinarias son aquellas que desafían al tiempo porque fueron edificadas con paciencia, propósito y una voluntad tan firme como la propia tierra sobre la que descansa el cielo. Existe un simbolismo poco explorado en torno a Tauro que lo presenta como el guardián de la frecuencia de la materia. En la tradición astrológica, este signo no solo representa la Tierra como elemento físico, sino la capacidad de otorgar densidad, consistencia y permanencia a todo aquello que toca. Mientras otros signos impulsan el nacimiento de una idea o aceleran su expansión, Tauro participa en el momento decisivo en el que esa creación adquiere suficiente solidez para resistir el desgaste del tiempo. Es la etapa en la que los sueños dejan de ser promesas para convertirse en cimientos. En ese sentido, la energía taurina puede entenderse como la gran maestra de la consolidación. No busca deslumbrar mediante cambios espectaculares, sino demostrar que la auténtica transformación ocurre cuando una pequeña acción se sostiene con disciplina durante largos periodos. Esta visión convierte a Tauro en un símbolo de la grandeza silenciosa. Mientras el mundo suele celebrar los comienzos brillantes y los finales gloriosos, el Toro encuentra su verdadera identidad en el inmenso territorio que existe entre ambos extremos, el esfuerzo constante que nadie observa y que, sin embargo, sostiene toda obra memorable. Desde una perspectiva épica, Tauro podría compararse con los gigantes legendarios que cargaban sobre sus hombros las montañas para evitar que el mundo perdiera su equilibrio. No eran héroes reconocidos por grandes conquistas militares, sino por impedir que el orden desapareciera. Esa imagen refleja una de las dimensiones más profundas del signo, su extraordinaria capacidad para sostener estructuras físicas, emocionales y espirituales incluso cuando las fuerzas del cambio parecen amenazar con deshacerlo todo. Existe también un vínculo muy especial entre Tauro y el concepto del legado invisible. Muchas veces se piensa que un legado consiste únicamente en aquello que permanece de forma material, pero el simbolismo taurino sugiere algo mucho más amplio.
una palabra pronunciada en el momento oportuno, una tradición transmitida con fidelidad, un oficio perfeccionado durante décadas o una promesa mantenida contra toda dificultad poseen un valor comparable al de los monumentos más imponentes. Tauro comprende que la verdadera permanencia comienza mucho antes de adquirir una forma visible. La astrología simbólica también relaciona este signo con la sabiduría de los ritmos naturales. Cada estación cumple una función precisa dentro del gran ciclo de la vida, y Tauro parece recordar constantemente que ninguna fase puede ser acelerada sin alterar el resultado final. El crecimiento necesita paciencia, la abundancia necesita preparación, la cosecha necesita una siembra realizada con dedicación. Esta comprensión transforma la espera en un acto de poder consciente. Allí donde otros interpretan demora, Tauro reconoce el proceso de maduración que fortalece aquello que está destinado a perdurar. Otro aspecto poco desarrollado es su afinidad con la belleza funcional. Venus, su regente, no inspira únicamente la contemplación de lo hermoso, sino la creación de armonías capaces de mejorar la vida cotidiana. Bajo esta influencia, Tauro busca que la belleza sea útil, estable y duradera. Una obra verdaderamente bella no solo emociona durante un instante, sino que continúa ofreciendo equilibrio, inspiración y refugio mucho tiempo después de haber sido creada. En los relatos heroicos, suele aparecer la figura del herrero sagrado que pasa incontables jornadas moldeando una espada destinada a cambiar el destino de un reino. Ese personaje representa con enorme precisión el espíritu de Tauro. La espada no obtiene su fuerza únicamente del metal, sino de la paciencia invertida en cada golpe del martillo, en cada momento de enfriamiento y en cada nueva capa de perfeccionamiento. Del mismo modo, Tauro comprende que las mayores victorias se preparan mucho antes de que llegue el instante decisivo. Existe además una profunda relación entre este signo y la confianza como fuerza creadora. La confianza taurina no nace de la ausencia de dificultades, sino de la experiencia acumulada tras superar numerosos ciclos. Es una seguridad serena que no necesita demostraciones permanentes porque descansa sobre hechos, aprendizajes y resultados construidos lentamente. Esa firmeza interior inspira estabilidad en quienes la rodean y convierte al toro en un símbolo de refugio durante las épocas de incertidumbre. En una interpretación más elevada, Tauro representa el arte de convertir el esfuerzo en serenidad. Muchas personas asocian el trabajo continuo con tensión o desgaste, pero este signo enseña que la repetición consciente puede transformarse en una forma de equilibrio interior. Cuando cada acción encuentra un propósito claro, el esfuerzo deja de sentirse como una carga y comienza a parecerse al pulso constante de la naturaleza, que nunca se detiene, y sin embargo, nunca parece apresurarse. También resulta significativa su relación con el silencio creador. No se trata únicamente de callar, sino de permitir que las ideas maduren antes de exponerse al mundo. En la tradición simbólica, las semillas permanecen ocultas bajo la tierra durante un largo tiempo antes de atravesar la superficie. Tauro encarna exactamente ese principio. Comprende que aquello que desarrolla raíces profundas será mucho más difícil de derribar cuando finalmente se haga visible. En el horizonte astrológico más elevado, Tauro deja de ser simplemente el constructor de bienes o el protector de la estabilidad para convertirse en el custodio de la continuidad de la vida. Representa la fuerza que permite a las civilizaciones conservar su conocimiento, a las familias transmitir sus valores y a las personas mantener intacta su esencia incluso después de atravesar las pruebas más exigentes. Es la energía que recuerda que toda gran obra necesita un corazón paciente latiendo bajo su superficie. Así, el toro celeste avanza sin prisa por el inmenso mapa de las constelaciones, llevando consigo una enseñanza que desafía las tendencias efímeras del mundo. Revela que el verdadero poder no siempre ruge, que las transformaciones más profundas suelen desarrollarse lejos de los focos y que las estrellas conceden sus recompensas más duraderas a quienes comprenden que la perseverancia, unida a una visión noble y a un propósito firme, puede convertir el paso del tiempo en el más poderoso de los aliados. Hay una dimensión simbólica de Tauro que rara vez recibe atención, su relación con el arte de convertir el caos en orden sin recurrir a la confrontación permanente. En la tradición astrológica, este signo representa una fuerza estabilizadora que no necesita imponerse mediante el conflicto para modificar la realidad. Su influencia actúa como la gravedad que mantiene unidos a los mundos. Invisible para la mayoría, pero indispensable para que todo conserve su lugar dentro del gran diseño celeste. Esta facultad convierte a Tauro en una presencia cuya verdadera magnitud solo se comprende cuando deja de estar. Dentro del lenguaje iniciático del zodiaco, Tauro ocupa el momento en que la energía creadora aprende a contenerse. Antes de él existe el impulso, el nacimiento y el entusiasmo.
Con él aparece una enseñanza diferente: toda fuerza necesita dirección para convertirse en poder. El río que se desborda arrasa cuanto encuentra a su paso, el río que encuentra un cauce puede alimentar una civilización durante siglos. Tauro simboliza precisamente ese cauce. No disminuye la intensidad de la energía, sino que la orienta hacia un propósito duradero. Desde una perspectiva épica, el toro puede contemplarse como el guardián de las puertas del tiempo. En numerosas tradiciones antiguas, los grandes portales de templos y ciudades estaban custodiados por toros monumentales que representaban la estabilidad frente al paso de las generaciones. Ese simbolismo sugiere que Tauro protege aquello que merece atravesar las épocas sin perder su esencia. Las ideas verdaderamente nobles, los valores capaces de sostener una comunidad y las obras destinadas a convertirse en herencia encuentran en esta energía una protección silenciosa frente al desgaste de los siglos. Existe también una relación profunda con el concepto del peso sagrado. En una época donde la ligereza suele asociarse al éxito, Tauro recuerda el valor de aquello que posee densidad espiritual. Un compromiso firme, una palabra cumplida o una convicción nacida de la experiencia tienen un peso simbólico que no limita, sino que fortalece. Son anclas que impiden que el ser humano sea arrastrado por las corrientes cambiantes de cada momento. Otro aspecto poco desarrollado es su extraordinaria afinidad con la maestría artesanal. La astrología simbólica atribuye a Tauro el don de perfeccionar mediante la repetición consciente. No existe precipitación en su manera de aprender. Cada intento incorpora un matiz nuevo, cada error se convierte en conocimiento, cada corrección fortalece el resultado final. Así, el talento deja de entenderse como un regalo espontáneo y pasa a ser la consecuencia natural de una dedicación constante. En la epopeya taurina, la excelencia nunca aparece por accidente. En el plano interior, Tauro mantiene una conexión singular con la capacidad de permanecer íntegro en medio de las transformaciones. La vida modifica escenarios, relaciones, responsabilidades y horizontes, pero existe un núcleo esencial que puede conservarse si ha sido construido sobre principios sólidos. Esa fidelidad a la propia esencia constituye una de las enseñanzas más elevadas del signo. No significa resistirse al cambio, sino atravesarlo sin renunciar a aquello que define la verdadera identidad. La tradición simbólica también relaciona a Tauro con el lenguaje oculto de los ciclos de fertilidad. No se trata únicamente de la fertilidad de la tierra, sino de la mente, del espíritu y de las obras humanas. Existen épocas destinadas a sembrar conocimientos, otras a fortalecer habilidades y otras a recoger los frutos de largos años de dedicación. Tauro comprende que intentar cosechar antes de tiempo debilita el proceso completo. Su sabiduría consiste en respetar la secuencia natural que permite que toda creación alcance su máximo potencial. En la dimensión heroica, el toro representa al viajero que nunca pierde el rumbo porque lleva el mapa grabado en su interior. Otros necesitan señales constantes para confirmar que avanzan correctamente. Tauro encuentra orientación en la coherencia entre sus acciones y sus principios. Esa brújula invisible le permite continuar incluso cuando el camino desaparece bajo la niebla o cuando los resultados todavía no son visibles. Hay además un simbolismo relacionado con la voz. Aunque no suele asociarse inmediatamente con este signo, la garganta forma parte de su correspondencia astrológica tradicional. Desde una perspectiva espiritual, ello representa la capacidad de convertir las convicciones internas en palabras que construyen en lugar de destruir. La voz de Tauro simboliza la palabra que permanece, la promesa que se cumple y el consejo que conserva su valor mucho después de haber sido pronunciado. En este sentido, hablar deja de ser un acto pasajero para convertirse en una forma de edificar la realidad. Otra faceta poco explorada es la relación entre Tauro y la confianza que inspira el ejemplo silencioso. No necesita proclamar continuamente sus capacidades porque éstas terminan manifestándose mediante los resultados. Esa actitud crea una influencia profunda sobre quienes observan su manera de actuar. Enseña que la autoridad más sólida no nace de la imposición, sino de la coherencia mantenida durante el tiempo suficiente para convertirse en referencia. En un plano más elevado, Tauro simboliza la alquimia de la permanencia. La materia, según muchas tradiciones esotéricas, no representa un obstáculo para la evolución espiritual, sino un instrumento mediante el cual las cualidades invisibles adquieren expresión concreta. La paciencia se transforma en una obra terminada. La disciplina se convierte en una tradición. La esperanza adopta la forma de un futuro construido paso a paso. Así, cada virtud encuentra una manifestación tangible capaz de atravesar generaciones.
La epopeya del toro celeste no consiste en conquistar el firmamento mediante hazañas fugaces, sino en sostener el equilibrio que permite a las demás constelaciones cumplir su recorrido. Mientras las estrellas dibujan eternamente sus senderos sobre la bóveda nocturna, Tauro permanece como un recordatorio de que las mayores gestas no siempre están marcadas por el estruendo. Existe una interpretación astrológica menos difundida que contempla a Tauro como el gran conservador de la energía creadora del universo. Desde esta perspectiva simbólica, cada signo del zodiaco administra una forma particular de la fuerza cósmica, y Tauro recibe la misión de impedir que esa fuerza se disperse antes de alcanzar su propósito. No se trata únicamente de ahorrar recursos o de actuar con prudencia, sino de comprender que toda energía preservada con inteligencia puede convertirse, en el momento adecuado, en una potencia transformadora de enorme alcance. Esta visión explica por qué el toro aparece en tantas culturas antiguas como un emblema de fertilidad, prosperidad y poder sereno. No era venerado únicamente por su fortaleza física, sino porque representaba la continuidad de la vida. Mientras otros símbolos evocaban el instante heroico de la conquista, el toro recordaba que la victoria solo adquiere verdadero significado cuando es capaz de sostener un futuro. La conquista sin permanencia termina desapareciendo, la construcción paciente crea civilizaciones. En la tradición simbólica, Tauro también puede entenderse como el guardián del segundo amanecer. El primero pertenece al nacimiento de una idea. El segundo llega cuando esa idea ha sobrevivido a las primeras pruebas, ha resistido la duda, el cansancio y el paso del tiempo. Ese segundo amanecer posee un valor mucho mayor, porque ya no depende del entusiasmo inicial, sino de la convicción profunda. Tauro gobierna precisamente ese momento decisivo en el que un proyecto deja de ser una posibilidad para convertirse en un destino. Hay un aspecto especialmente significativo relacionado con la capacidad de absorber las lecciones del tiempo. Mientras algunos signos aprenden mediante cambios rápidos o experiencias intensas, Tauro desarrolla una sabiduría acumulativa. Cada ciclo deja una enseñanza que no reemplaza a la anterior, sino que se integra con ella, formando una estructura interior cada vez más sólida. De este modo, la experiencia deja de ser una simple colección de recuerdos para convertirse en un auténtico patrimonio espiritual. Desde una perspectiva épica, el viaje de Tauro no consiste en buscar tesoros ocultos en tierras lejanas. Su aventura comienza al descubrir que el mayor tesoro puede encontrarse en aquello que ya existe, siempre que sea cultivado con dedicación extraordinaria. Esa enseñanza desafía la idea de que la grandeza depende únicamente de conquistar nuevos horizontes. En la simbología taurina, existe una heroicidad igualmente poderosa en perfeccionar lo conocido hasta convertirlo en algo excepcional. Otra faceta poco explorada es la relación de Tauro con la confianza inspiradora. Su estabilidad no solo le permite avanzar con firmeza, sino que crea un entorno donde otros encuentran el valor necesario para desarrollar sus propias capacidades. Como un árbol centenario cuya sombra protege a los nuevos brotes, Tauro simboliza la fuerza que no compite con el crecimiento ajeno, sino que lo hace posible mediante su sola presencia. También resulta relevante su conexión con el concepto del ritmo interior. Cada persona posee una velocidad natural para aprender, construir, sanar y evolucionar. Tauro representa la sabiduría de respetar ese ritmo sin dejarse arrastrar por comparaciones externas. En términos simbólicos, enseña que una estrella no necesita acelerar su recorrido para cumplir su función dentro de la constelación. Su grandeza reside precisamente en mantener la armonía con el movimiento del conjunto. En muchas corrientes esotéricas, la montaña constituye uno de los símbolos asociados indirectamente con la energía taurina. No porque el signo permanezca inmóvil, sino porque la montaña encarna la capacidad de soportar el paso de las estaciones sin perder su esencia. Sobre sus laderas cambian los bosques, los caminos y los viajeros, pero su fundamento permanece intacto. Tauro transmite esa misma cualidad, la posibilidad de evolucionar sin renunciar al núcleo que sostiene toda la identidad. Existe además una enseñanza relacionada con el valor del límite. En un universo donde la expansión parece dominar todos los procesos, Tauro recuerda que toda creación necesita contornos definidos para conservar su forma. Un jardín florece porque existe un terreno cuidado, una obra maestra nace porque el artista acepta la disciplina, una comunidad prospera porque ciertos principios permanecen firmes. Así, el límite deja de representar una restricción para convertirse en el marco que hace posible el crecimiento verdadero. En el plano más elevado, Tauro simboliza la transformación de la voluntad en destino.
no mediante actos espectaculares, sino gracias a una suma de decisiones coherentes mantenidas durante largos periodos. Cada pequeño esfuerzo actúa como una piedra colocada sobre otra hasta formar una fortaleza capaz de resistir los embates del tiempo. Desde fuera puede parecer un proceso lento, desde dentro constituye una auténtica obra de alquimia espiritual. La influencia de Venus añade otra dimensión a este recorrido. Bajo su inspiración, Tauro comprende que la belleza más profunda no surge de la perfección inmediata, sino del equilibrio alcanzado después de numerosas correcciones. Una escultura revela las huellas del escultor, un jardín refleja años de cuidado, una vida plena manifiesta incontables decisiones tomadas con paciencia y fidelidad a un propósito. Esa belleza nacida del tiempo posee una fuerza que ninguna apariencia pasajera puede igualar. En la epopeya del cielo estrellado, Tauro representa al constructor de puentes entre generaciones. Sus obras no buscan únicamente resolver las necesidades del presente, sino ofrecer una base firme para quienes todavía no han llegado. Esta visión amplía enormemente el significado de su misión astrológica. La auténtica grandeza no consiste solo en alcanzar una cima, sino en dejar un sendero que otros puedan recorrer con mayor seguridad. Cuando el toro celeste alcanza la máxima expresión de su naturaleza, deja de simbolizar únicamente la perseverancia y se convierte en la imagen viva de la continuidad creadora. Su fuerza no reside en desafiar al tiempo, sino en aprender a caminar junto a él. Mientras muchas energías luchan por conquistar el instante, Tauro conquista la duración. Mientras otras buscan el brillo fugaz de una victoria inmediata, él edifica una herencia destinada a permanecer como una constelación silenciosa que continúa orientando a los viajeros mucho después de que hayan desaparecido las huellas de quienes iniciaron el camino. Una de las dimensiones más enigmáticas atribuidas a Tauro dentro del simbolismo astrológico es su capacidad para actuar como un punto de anclaje entre el mundo visible y el invisible. No se trata de una afirmación verificable desde un punto de vista científico, sino de una interpretación propia de la tradición astrológica y esotérica. En ese lenguaje simbólico, Tauro representa el momento en que las fuerzas abstractas encuentran una forma estable para manifestarse. Es el signo que recibe la inspiración y la convierte en realidad, que toma lo intangible y le otorga peso, volumen y permanencia. Esta misión simbólica explica por qué muchas escuelas astrológicas consideran que Tauro posee una afinidad especial con el arte de la materialización consciente. No basta con imaginar una meta ni con desear un cambio, la energía taurina enseña que toda visión necesita convertirse en una secuencia ordenada de actos sostenidos. En esta filosofía, la voluntad no es una explosión de entusiasmo, sino una corriente constante que nunca deja de avanzar, incluso cuando el progreso parece imperceptible. En la gran epopeya del zodiaco, Tauro representa al constructor de caminos que otros recorrerán mucho tiempo después. Mientras algunos héroes son recordados por una batalla decisiva, el toro alcanza su grandeza levantando puentes, restaurando murallas, cultivando tierras fértiles y levantando hogares capaces de resistir generaciones. Su heroísmo no depende del instante espectacular, sino de la continuidad. Es la épica de quien comprende que cambiar el destino del mundo puede comenzar colocando correctamente una sola piedra. Existe además un profundo simbolismo relacionado con la paciencia creadora. En muchas narraciones antiguas, los dioses no completaban sus obras mediante un único acto, sino a través de un orden preciso en el que cada elemento encontraba su lugar. Tauro encarna ese principio de organización. Su energía recuerda que incluso el universo necesitó una secuencia para revelar toda su armonía. La prisa, desde esta perspectiva, rompe el equilibrio, la paciencia permite que cada parte fortalezca a las demás. Otro aspecto poco explorado es su relación con el sentido de la continuidad histórica. Astrológicamente, Tauro simboliza la transmisión de aquello que merece sobrevivir al paso del tiempo. No solo protege bienes materiales, sino conocimientos, tradiciones, habilidades y valores que constituyen la memoria de las civilizaciones. Cada generación recibe un legado, pero también tiene la responsabilidad de enriquecerlo antes de entregarlo a quienes vendrán después. Tauro representa esa cadena ininterrumpida de construcción colectiva. La influencia venusina añade una dimensión todavía más profunda. Venus no solo inspira el amor hacia la belleza, sino también el reconocimiento del valor auténtico. Tauro desarrolla entonces una sensibilidad especial para distinguir lo permanente de lo pasajero. Mientras muchas circunstancias parecen urgentes, aprende a identificar aquello que conservará su importancia incluso cuando cambien las modas, las tendencias o las circunstancias. Esa capacidad de discernimiento se convierte en una brújula interior extraordinariamente valiosa.
En el plano épico, el toro también simboliza la fortaleza que no necesita demostrarse constantemente. Las montañas no anuncian su presencia y, sin embargo, orientan continentes enteros. Los grandes árboles no compiten con las flores por atraer todas las miradas, pero sostienen ecosistemas completos bajo sus ramas. Tauro representa esa forma de grandeza cuya influencia se manifiesta a través de la estabilidad que ofrece a todo cuanto la rodea. Hay una enseñanza especialmente significativa relacionada con la administración del esfuerzo. La energía taurina no entiende el sacrificio como un desgaste permanente, sino como una inversión consciente. Cada acción realizada con propósito acumula una fuerza invisible que termina manifestándose en el momento oportuno. Así, el esfuerzo deja de ser un gasto para convertirse en un capital espiritual que fortalece el carácter y prepara el terreno para logros cada vez más sólidos. En las antiguas tradiciones iniciáticas, el toro también era asociado con la puerta de las pruebas silenciosas. No eran desafíos destinados a impresionar a los demás, sino experiencias cuyo verdadero propósito consistía en fortalecer el interior del viajero. Permanecer fiel a una promesa cuando nadie observa, continuar una tarea cuando desaparecen los elogios o mantener una visión durante largos periodos de incertidumbre eran considerados actos de auténtica nobleza. Tauro simboliza precisamente esa clase de victoria que transforma primero el alma antes de transformar el mundo. Otro aspecto menos desarrollado es su afinidad con la construcción de confianza colectiva. Allí donde existe una energía estable, otras personas pueden atreverse a crear, innovar y avanzar. En este sentido, Tauro no solo edifica para sí mismo dentro del relato simbólico, sino que genera un espacio donde el crecimiento compartido resulta posible. Actúa como la roca firme desde la que otros pueden contemplar nuevos horizontes sin temor a perder el equilibrio. También puede interpretarse como el signo que enseña el valor del silencio fértil. No todo proceso necesita hacerse visible desde el principio. Las raíces más profundas trabajan durante mucho tiempo antes de que aparezca el primer brote. Esa imagen resume una de las enseñanzas más poderosas asociadas a Tauro: los procesos invisibles no son menos importantes que los resultados visibles. De hecho, cuanto más sólida es la preparación, mayor suele ser la capacidad de resistir las dificultades futuras. En su dimensión más elevada, Tauro simboliza la transformación del tiempo en un aliado creativo. Mientras otras energías perciben los años como una carrera contra el reloj, el toro aprende a utilizarlos como el escultor utiliza el cincel. Cada jornada añade un pequeño detalle que acerca la obra a su forma definitiva. La grandeza no aparece de repente, sino que se revela lentamente, como una constelación que se hace visible cuando la noche alcanza la profundidad suficiente. Así, el toro celeste avanza por el firmamento sin precipitación, sabiendo que la eternidad no recompensa únicamente el brillo de los comienzos, sino la fidelidad a una misión sostenida.